Hey kid. Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traigo esta hermosa figura de Renji Abarai. Creo que así se pronuncia. En este video vamos a empezar de una forma distinta, ya que no vamos a hacer esa normal introducción que hacemos desde un comienzo y después vamos con la intro. La intro ya la escucharon o ya la vieron, así que vamos a ir directamente con la figura. La verdad es que es una figura que yo estaba esperando bastante, porque compré la figura de Ichigo y esta figura, pero el problema es que no me mandaron la figura de Ichigo hasta que llegara esta figura, ya que en el lugar que la compré, que se llama Gameology, es una tienda australiana que está en Melbourne, podía pagar el delivery por separado para que me mandaran la figura de Ichigo, pero la verdad es que no me urgía tenerla tan de pronto, ya que prefería tener a ambas figuras. Y como ya he visto que la figura de Ichigo varias personas ya la tienen, vamos a empezar mejor con la figura de Renji, ya que también me gusta bastante este personaje. Esta figura me costó 122.45 dólares australianos. Para que tengan ojos, son australianos, no estadounidenses. Y ya, la verdad es que la figura se ve bastante bien a simple vista. Voy a tomar un consejo que me dieron, que diera mi opinión ya teniendo la figura, así que mejor que la abriera. Por lo mismo estoy grabando esto para abrir la figura, verla qué tal, después ir por las articulaciones y poder dar mi opinión ya teniendo la figura en distintas poses y mostrando mucho más para que sea un poco más acorde la opinión y no encontrar, que me ha pasado mucho últimamente que las figuras de SH Figure las encuentro que son demasiado buenas y después a medida que va pasando el tiempo encuentro detalles. Entonces vamos a pasar a ver la caja y sacamos la figura para poder verla. Bueno, la figura en sí viene de esta manera. No sé si logran notar que trae un fondo como verde, de este mismo color verde. Tiene su sello característico de Tamashii Nation, Bleach. Aquí están letras japonesas, pero es la figura que viene de la serie que está en Disney Plus, Bandai, todas sus cosas. Por este costado tenemos una imagen del personaje y por este otro costado tenemos otra imagen del personaje. Yo la voy a abrir por el otro costado, ya que voy a mantener esta parte hacia la parte de afuera de la colección, ya que colecciono las cajas, para que se vea mejor, porque esta se ve mucho más nítida que esta, porque después les voy a mostrar, o no en este video pero en el otro, la figura de Ichigo, y la verdad es que esta imagen que aparece por este costado no se ve nada de bien. Por la parte trasera tenemos al personaje en sí con su espada, distintas poses, algunas caras, nada fuera del otro mundo, una caja muy parecida a todas las cajas de SH Figures, siempre con la figura en el centro y otra haciendo otras poses y distintas cosas. Así que bueno, voy a pasar a sacar la figura a ver qué tal se ve. Como siempre dije que la iba a abrir por este costado, ya que el otro lo vamos a mantener para que se vea en la colección. Creo que tengo que cambiar la cuchilla porque esta no tiene mucho filo. Cuando hace eso como resistencia porque no está muy bien afilada. Se abrió rápido, a veces no se abren tan fácil. Bueno, como ya sabemos, estas son las instrucciones que traen ahora las cajas de SH Figure, que vienen en la parte de la lengüeta de la caja. Justo la abrimos por el lado donde se tenía que abrir. O sea, ahí muestra las distintas formas como se saca la cara, se cambian las cosas básicas. Ya no trae ese otro cartón de fondo. Y en la otra, creo que también en la parte de acá trae... Voy a tratar de meter la mano. Ahí también trae instrucciones que deben ser las manos y cómo va todo eso. Yo lo alcanzo a ver, pero ustedes no. Pero bueno, son instrucciones muy básicas. Yo no las voy a abrir por ambos lados, solamente por esta, así que voy a pasar a dejar la caja a un costado para que veamos la figura. Bueno, ya sacando la figura, viene de esta manera, donde tiene dos par de manos intercambiables, más una mano sola, que ya vamos a ver para qué es. 4 caras intercambiables, la figura en sí, la katana. Y por la parte de atrás también alcanzamos a ver aquí la extensión de la espada, viene como con un molde. No, se abre por la parte de adentro, no es por la parte de afuera. Bueno, a simple vista se ve bastante bien. Voy a pasar a sacar la figura para que podamos ver su textura un poco más de cerca y a ver qué tal la figura. Bueno, como siempre SH Figure nos tiene esto acostumbrado. Es muy normal que todas las figuras nuevas traigan estas protecciones de plástico, así que se las vamos a pasar a sacar. La verdad es que al primer tacto, ya que es un unboxing, tiene que tener algo de sorpresa, no puede ser todo sabiendo todo. Se ve bastante bien, se siente bien. Yo creo que lo único que le podría como jugar en contra un poco a la figura es que podrían haber hecho todos estos quiebres un poco mejor, a lo mejor, no sé, haberlo escondido de otra manera. Pero la verdad es que la textura de la figura está bastante bien.
se ve lisa, no se ve rara. Se nota que es un muy buen trabajo por el momento. Al tacto se siente bastante bien, no es una figura que se sienta barata o algo por el estilo. La cara se parece bastante al personaje. Yo creo que de verdad se siente bastante bien. Vamos a pasar a la articulación a ver qué tal se comporta la figura. Y luego me voy a tomar mi tiempo para hacer las poses, probar todas las cosas que quiera probar con la figura, para poder darle una opinión realista de la figura en sí, a ver cómo se comporta, porque por ahora se ve bien, pero ya la vamos a ver con todas las poses que tenga que hacer. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. Bueno, la cabeza, vamos a ver si gira en 360 grados. Si gira sin ningún inconveniente, que gira con cuello y todo eso es muy bueno. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo que puede articular, que está muy bien. Hacia abajo también. Trae articulación de hombro, donde giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación. Hace mucho tiempo que no veía una articulación hacia arriba tan buena, porque generalmente lo que hay que hacer es girar el hombro hacia arriba y ponerlo de costado girando el bíceps, pero no, o sea, literalmente gira el brazo completo hacia arriba en la misma posición. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, pero que solo la deja articular en 90 grados. Esto es un punto en contra, ya que no se puede aprovechar el doble punto de articulación que trae. Pero no es tan bueno. Yo justo iba a decir que esta era la solución a lo mejor del codo de la figura de Suguru Keto, pero no, porque el otro tiene mucho mejor articulación que este. En cuanto al pecho, trae doble articulación de pecho, una en la parte superior y en la parte de la cadera, donde son articulaciones de bola que giran sobre su base. Está muy bueno y trae esta parte como un poco suelta, no va pegada a la figura, pero se mueve en relación a la de arriba. Es como se parece un poco a la parte de Naruto, pero viene mucho más fija que la otra. Algo que no me gustó tanto es la forma que va a ir puesta la katana acá. O sea, literalmente si uno no le pone la katana, se ve este pin, que no se ve bastante mal, así que sí o sí siempre tiene que estar con la katana. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular hacia los costados, que está muy bien. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo, también muy bien para esta figura. Trae articulación de muslo, donde giran 360 grados sin ningún inconveniente. Trae articulación doble, creo que en la rodilla. No lo logro apreciar bien, o puede que sea uno solo, pero aún así, por ser tan grande todo este sector, solamente lo deja articular en 90 grados, igual que el codo. O sea, esto es bueno y malo a la vez. No trae articulación de pantorrilla, trae articulación de tobillo, que lo deja girar en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, hacia abajo, y la articulación de la punta de los dedos de los pies, que es tradicional de SH Figure. La verdad es que la articulación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No puedo decir nada en contra de eso, de que sea una mala figura en relación a la articulación. Voy a ver cómo se comporta con las poses y voy a ir directamente a la opinión, ya que voy a hacer todas las poses que tenga que hacer para ver qué tal va la figura. Así que no me alargo más y voy con la opinión final del video. Bueno, muchachos, en la parte final del video, donde les voy a dar mi opinión, la verdad es que estuve más de 2 horas viendo la figura, poniéndola en distintas poses a ver qué se podía lograr y qué no. Algo que le juega muy en contra es que como la parte de las piernas son duras y no son como gomosas, es que la figura no se puede arrodillar, o si se arrodilla le quedan los pies en el aire, entonces se ve muy antinatural. El otro problema es que al no tener las 2 puntos de articulación en la rodilla, también se ve muy raro estando arrodillado o algo por el estilo. Así que en mi opinión le aconsejo que lo pongan de pie, saltando o algo así. En el resto de las poses se comportó bastante bien, excepto por los puntos de articulación del codo, que de verdad esos puntos de articulación cuesta mucho ponerlo en ciertas poses. La figura, eso sí, es una figura bien estática, tiene poca movilidad por esos 2 puntos que son la rodilla y los codos. Entonces, no sé, no es la mejor figura, pero tampoco es mala. O sea, me parece que está bastante bien, me gusta. Y otra cosa que me jugó un poco en contra es que yo no sé si no revisé bien la figura o simplemente la compré por impulso, porque me suele pasar. Es que la figura no trae la katana sin... No me acuerdo si este era el Bankai o no me acuerdo qué. Entonces la katana normal no se puede poner. O sea, es solamente con el Bankai. Creo que ahora voy a caer en la duda. Creo que el Bankai, o puede que tenga otro nombre. O enfundada.
porque solamente trae el mango que se saca, entonces cuando uno le pone la espada grande, el mango se quita como que la sacó de ahí, pero no trae la katana completa como en tamaño normal. Katana normal, eso no lo tiene. Así que eso es un punto en contra porque perfectamente lo podría tener. A lo mejor voy a buscar si es que encuentro la katana por AliExpress o algo así para esta figura en específico, que lo más probable es que la pueda encontrar. Voy a preguntar, pero la verdad es que la figura no está nada de mal. Yo creo que la figura a prueba es una buena figura. A mí me gustó, la verdad es que desde mi punto de vista y mi opinión se ve bien. Tiene esos detalles, pero que no se puede hacer nada contra eso. Ni siquiera es como que uno lo pudiese arreglar o cortar alguna parte o algo así. Habría que de verdad meterle mucha mano a la figura, pero son detalles. O sea, yo la recomiendo. Si ustedes pueden, cómprenla. No creo que se vayan a arrepentir. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, síganos en la página de Instagram, ya que ahí van a ver todas las fotos de este personaje. Y les recuerdo que si quieren ver el video de la figura de Ichigo, dejen su like, que entre más like tenga, antes van a salir los videos. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.